mi profesor de nuevo a repetir esta clase, criterios, y voy a, por tercera vez voy a repetir algo, algunos alcances, ya tienen conocimiento ustedes. ¿Okay? Lo primero para nosotros es que ustedes tienen que saber diferenciando aquí las neoplasias mieloproliferativas o proliferativas versus neoplasias de las inmaduras o leucemias agudas. Hay criterios para poder diferenciar una leucemia aguda de las neoplasias proliferativas. ¿Okay? De repente alguno de ustedes tiene alguna idea, algún concepto. ¿Qué criterios tenemos para poder diferenciar una leucemia aguda de una proliferativa crónica? ¿También? Crónica de aguda, ¿a eso se refiere? Crónica de aguda, ¿a eso se refiere? ¿La Sí. diferencia entre ambas? Claro. Era que la aguda tiene presencia de blastos en sangre periférica mayor al 20%, y en la crónica generalmente se pueden presenciar en sangre periférica, pero es la serie de progenitor, o sea, la de linaje, tal como metamielocitos o mielocitos. Bien. Sí, eso es. A ver. A veces por estos comentarios que tenemos en los compañeros son muy distractivos y perdemos información lo que está hablando el compañero o el profesor. Estamos en el curso de hematología especial. Yo creo que todos tienen que centrarse en el curso. Los otros cursos, otros problemas, por favor, conversan en otro momento. Es efectivamente lo que su compañero ha mencionado. La diferencia entre una leucemia aguda y una neoplasia proliferativa, estoy hablando de neoplasia proliferativa, puede ser linfoide o mieloide. ¿Sí? De igual manera, leucemias agudas, mieloides o linfoides. ¿Cómo se diferencia? Simplemente por el número de blastos. En las leucemias agudas está incrementado el nivel de blastos, que pueden utilizarse los materiales biológicos de sangre periférica o MED. Generalmente para el diagnóstico de leucemias agudas, el material idóneo es la médula ósea, donde vamos a encontrar un promedio mayor o igual del 20% de blastos para considerar leucemias agudas. Mientras que las neoplasias proliferativas crónicas, el nivel de número de este blasto es inferior al 20%, menos del 20%. ¿Sí? Eso es la diferencia. Ahora, algunos autores también consideran que las leucemias agudas, ¿no?, lo diferencian de esta manera. Nosotros hemos hablado ya de stem cell, qué es el stem cell, cuál es su función, ¿no?, cuántos tipos de stem cell hay, ya sabemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se produce una leucemia o un cáncer? ¿Qué sucede? A esta célula ¿qué va a suceder? Va a suceder una estimulación externa o interna, de tal manera que esta célula madre va a tener cambios mutagénicos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos elementos o factores que estimulan a este stem cell? La alimentación es uno de los factores. Lamentablemente en esta nueva era tenemos a nivel universal una mala alimentación. Generalmente son alimentos comúnmente que lo llaman chatarras, ¿no? Una mala alimentación.
Segundo, ¿qué más? Cambio ambiental. Mucho se habló de la capa de ozono, ¿no? Hay un debilitamiento de la capa de ozono. ¿Qué sucede? Irradiaciones tan potentes que pueden alterar y estimular. ¿Qué más? La exposición, sobre todo a factores tóxicos. No necesariamente los malos hábitos que podrían tener ciertos miembros de la población, como drogas o no necesariamente, sino aquellos personajes que están expuestos a estas sustancias tóxicas, como por ejemplo, ¿quiénes? Los que trabajan los grifos. Estos combustibles eliminan o emanan sustancias tóxicas, y eso está demostrado científicamente. ¿Sí? ¿Qué más? Los agricultores. ¿Por qué? Porque hay sustancias que son los pesticidas, que son tóxicos, que pueden también estimular resistentes. No estoy hablando todavía de genética, que familiares tienen genes. Los genes todavía son factores, ¿qué te digo? Los poco frecuentes. Muchos dicen cáncer es porque tengo un familiar o un árbol genealógico con un antecedente canceroso. No necesariamente. Estoy mencionando estos hábitos. Otro de los hábitos que nosotros hacemos, el sedentarismo. ¿Qué hace el sedentarismo? Obviamente por nuestro cambio de actividades laborales o educativas, sobre todo en los habitantes de grandes ciudades, ¿qué cosas hacemos? No hacemos mucho deporte, no hacemos nada casi, ¿no? Hasta para movilizar. Si ustedes conversan con sus abuelos o padres, que son mayores, les van a comentar, antes yo caminaba, ahora yo no camino, tomo mi taxi, tomo mi bus, llego a 2 cuadras, 3 cuadras, ¿no? O de repente quiero subir al 5º piso, no había ascensores, tenía que subir. Ahora no, hay facilidades, ¿no? O de repente no tengo pasaje, ahora los scooters, ¿qué hacen? En vez de manejar la bicicleta, uno prefiere lo más rápido, ¿no? El scooter, esa cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hace el organismo? Falta de estimulación física. Todo eso es lo que estoy mostrando, mencionándolo, pueden ser agentes que pueden afectar este centro. Todos nosotros, todos tenemos un gen cancerígeno, todos, protoncogenes, todos. Lo que pasa es que esos genes en nuestro organismo están dormidos. Cualquier estimulación que puedes tener por estos factores que les he mencionado pueden activar. Y esa activación es la que va a producir determinado tipo de cáncer. No necesariamente leucemia, otro tipo de leucemia, otro tipo de neoplasia. Lamentablemente, cada año se está incrementando el número de casos de cáncer nuevos. Más de 700.000 casos nuevos al año se está incrementando, lamentablemente. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No solamente la actividad ejecutora como tecnólogos, sino también hay que trabajar en la actividad preventiva, a detectar este tipo de neoplasias con anticipación. ¿Ok? Ya saben cuáles son los efectos que pueden producir o modificar este stem cell. ¿Sí? Ahora, las leucemias, hemos dicho que se dividen en 2 tipos: leucemias agudas y leucemias crónicas, independientemente de linfoides o mielomas. ¿Sí? Las leucemias agudas
generalmente ustedes lo han dicho, que son aquellas células, proliferación de células indiferenciadas a la microscopía óptica, o sea, la morfología, son indiferenciadas. ¿Por qué? Porque estos elementos son denominados blastos. Les hemos comentado muchas veces, cuando ustedes ven al microscopio blastos, simplemente dicen que son blastos. No van a decir este es un hipoblasto, monoblasto. Solamente a ese detalle sería cuando tú tienes ya pruebas confirmatorias. ¿Cuáles son esas pruebas confirmatorias? Inmunofenoquímico, inmunofenotipo, citogenético, molecular. Llegas a esa confirmación. Pero mientras tanto, si tú no tienes esos materiales, simplemente son blastos. Excepcionalmente aquel tipo de blasto que tenga, ¿cómo se llama esa estructura? De agua. El cuerpo de agua. Excepcionalmente, ¿no? Les hemos mencionado, si ustedes ven un blasto con un cuerpo de agua, automáticamente, solamente en ese caso, consideran como mieloblasto. ¿Sí? Solamente en ese caso. Pero si no tiene cuerpo de agua, simplemente son blastos. Por eso les decía que la leucemia aguda son proliferaciones a la microscopía óptica por células indiferenciadas denominados blastos. Mientras que las neoplasias mieloproliferativas son desórdenes de células diferenciadas a la microscopía óptica. ¿A qué lo llamamos células diferenciadas? Ustedes ya lo conocen. En la leucemia amiloide crónica vamos a encontrar toda la gama de maduración de esta línea mieloide. Es decir, blasto, promielo, mielo, metamielo, abastonado, cementado, eosinófilo, vamos a ver en esto. Porque ustedes ya saben diferenciar un promielo, un mielo, un metamielo, ¿no? Por eso se dice que son neoplasias de células diferenciadas. ¿Ok? Ahora, ustedes también saben que hay células, lo famoso, lo primero es la leucemia mieloide crónica. Este tipo de neoplasias, ¿qué va a haber? También hay leucemia neutrofílica crónica. ¿Qué más hay? Leucemia eosinofílica crónica. Ese es en cuanto a los mieloproliferativos. Pero también, ¿qué hay? La trombocitemia esencial. ¿Relacionados a qué? A las plaquetas. ¿Qué más hay? Relacionado a los glóbulos rojos. La policitemia vera. ¿Qué más hay? La mielofibrosis. Y la última, esta nueva clasificación 2022, considera otra línea relacionada a los monocitos, denominada la leucemia mielomonocítica crónica juvenil. La última. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron, señores? ¿No es? Hay leucemia mieloide crónica, neutrofílica crónica, eosinofílica crónica, trombocitemia esencial, relacionada a las plaquetas, relacionada a los glóbulos rojos, la policitemia, la mielofibrosis y último se ha adicionado relacionada a los monocitos, la leucemia mielomonocítica crónica juvenil. Esto quiere decir que esta enfermedad solamente se da en personas jóvenes, el rango de ustedes de edad que tienen de repente, o niños, este tipo de leucemia. Como hay jóvenes, también esta misma enfermedad se da en adultos, también se da, pero esa clasificación de adultos está en otro grupo, no en este grupo. ¿Ya?
¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. En el caso de la leucemia amiloide crónica, anteriormente se le consideró como una fase, una leucemia trifásica, ¿no? Anteriormente. O sea, había una fase crónica, una fase acelerada y una fase de crisis blástica o fase leucémica 1. En esta nueva modificación 2022, la fase acelerada desaparece, ya no lo considera. Solamente fase crónica y fase de crisis. Ahora, ¿por qué estas fases? De repente uno se dice, ¿por qué? ¿Por qué solamente amiloide crónica? Creo que no sé si les he comentado a este grupo que las leucemias amiloides crónicas es una de las neoplasias que tiene ese comportamiento de cambiar o de mutar. El efecto mutagénico que puede producir de esta enfermedad es el convertirse en una leucemia aguda, ya sea propio por el comportamiento de la enfermedad o incluso puede ser por la manipulación o por el manejo terapéutico. A veces, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? A veces la terapia o el tratamiento es peor que la enfermedad, complica a veces en algunos casos. Puede ser cualquiera de estos factores que puede alterar que esta enfermedad puede cambiar. Es decir, si hoy día usted diagnostica a un paciente con leucemia amiloide crónica, de repente mañana o pasado le hacen su control, ya no es amiloide crónica, sino es una leucemia aguda. ¿Sí? Eso es el comportamiento, por eso le dicen trifásica. ¿Por qué? Porque empezaba por 3 fases. Una primera fase, la fase inicial, que es la fase crónica, donde el número de blastos es menos de 5% en sangre periférica o menos del 10% en médula ósea. Y seguía una fase intermedia, que era la fase acelerada, donde el número de blastos va incrementando. Ya no es 5% de blastos en sangre periférica, sino es mayor de 5 a 19% en sangre periférica, o en médula ósea mayor de 10 a 19% de blastos. Eso era la fase acelerada. Y la fase crisis blástica o blástica se considera como aquella neoplasia mayor o igual de 20% de blastos. Es una leucemia aguda, propiamente dicho. ¿Sí? Por eso es que esta entidad se considera trifásica, ahora es bifásica. ¿Sí? Bifásica. Creo que había una pregunta por ahí que está, ¿no? O una inquietud querían saber. ¿Sí? Entonces, ahora es bifásica. ¿Por qué? Porque por más que la enfermedad se convierte en una leucemia aguda, no es que hace un salto de garrocha hoy día, está comido mañana, ¡pam!, pasa como la leucemia aguda. No, tiene etapas o fases. ¿Sí? Por estas fases que tiene que evolucionar hasta convertirse. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo más o menos puede tardar de llevarse a una leucemia? ¿Cuánto tiempo puede para que se convierta en leucemia aguda? No hay tiempo. No hay tiempo previsto. Ahora, no todas estas leucemia amiloide crónica se transforman, no todas. De las 100 podría ser por 1, 2, quizás 0.1. Es raro, en otras palabras, es raro. Pero que se transforman de esos raros de ese grupo, sí hay. ¿Sí? No es frecuente. El tiempo no está estudiado, porque ustedes saben, la respuesta de cada organismo es muy diferente.
por más que somos del mismo tronco genealógico, el comportamiento va a ser diferente. ¿Es así? Es como para toda enfermedad. Algunos están en un ciclo ahí familiar de una gripe, de repente hay uno que ni está en contacto, no le pasa nada, ¿no? Pero los otros sí tuvieron el contagio más rápido, ¿no? Entonces es muy diferente. Otra de las aclaraciones también acá, ustedes habrán visto, para poder diagnosticar este tipo de neoplasias, lo más importante es estar relacionado al estudio genético molecular. No obstante, las pruebas citoquímicas ni el inmunofenotipo. Ahora, visto que la mayoría del inmunofenotipo no está bien estudiado, en fin, o no hay criterios para poder utilizar para este fin. El inmunofenotipo para las neoplasias mieloproliferativas no son esenciales o específicas, por decirlo así. Lo más importante aquí es la demostración genético o genético-molecular. En base a esas alteraciones genético-moleculares están relacionados cada entidad. Ustedes habrán visto el YAC2, habrán visto la translocación, del cromosoma Filadelfia, ¿no? El BCR, ABL1, ¿no? Todo este tipo de entidades tiene relación con trastornos genotípicos. ¿Sí? Con respecto a lo que usted había comentado de la leucemia mieloide crónica, que en un ejemplo de 100 uno se podía transformar a leucemia mieloide aguda, las otras 99 u 80 por se allí quedan como hay. se quedan. Se quedan. Ah, Se quedan como leucemia crónica. Y la tasa de mortalidad, o sea, de estos pacientes lamentables tienen un tiempo de sobrevida muy corta, es que no mueren por el cáncer. La mayoría no mueren por cáncer. Ustedes saben, como pacientes con VIH, el paciente no muere por VIH, era por complicaciones a su debilitamiento de su sistema inmunológico, ¿no? Igual estos pacientes son inmunosuprimidos, son pacientes inmunosuprimidos. El hecho que cursan con una leucocitosis, eso no quiere decir que están bien reforzados inmunológicamente, no. Ustedes habrán visto que este tipo de neoplasias cursan con leucocitosis, ¿no, señorita? ¿No? Con leucocitosis. Y los leucocitos son un medio de defensa de nuestro sistema inmune. Pero ¿qué pasa? Que estos pacientes, nuestros leucocitos son tan débiles que no puede pasar el antígeno por su frente, no pasa nada. No pasa nada. Son inactivos. Sí, pregunta. Aparte del tratamiento, ¿hay algún otro factor que implique la evolución de la leucemia monocítica? ¿Monocítica? No, digo, mieloide crónica. ¿Hay otro factor? Hay muchos factores. Por ejemplo, si eso también ya es irresponsabilidad, es cierto, hay que ser bien claros. Irresponsabilidad uno del paciente o del familiar. Por ejemplo, si sabemos que este paciente tiene un problema inmunológico por la enfermedad cancerígena que tiene, va a tener de repente una exposición a esos malos hábitos continuar. Quizás algunos por necesidad, de repente no tienen un ambiente, una casa, o la necesidad económica que tienen que recurrir a trabajar como griperos, qué sé yo, siguen exponiéndose. Hay múltiples factores para que puedan hacer esa transformación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores? En el caso de la mielofibrosis primaria, yo había leído que había un tipo que era mielofibrosis primaria triple negativo. ¿Perdón? Mielofibrosis primaria triple negativo. Y yo quería saber qué significaba eso. ¿Triple? Negativo, algo así. Lo que pasa es que en la mielofibrosis, generalmente en este caso, no hay mucha leucocitosis en la sangre periférica, simplemente hay disminución de leucocitos.
¿no? ¿Por qué? Porque hay incremento de esta proteína de fibras de reticulina. Esto hace que a veces los pacientes pueden cursar con citopenias o pancitopenias. En cambio, acá hay una supresión de la producción de la hematopoiesis. No hay una hematopoiesis normal. Y de igual manera, en la amiloide crónica también no es normal, sino que es como una panadería. Vamos a ponerle un ejemplo, una panadería de la leucemia amiloide. El panadero solamente está enfocado en producir 100 panes diarios, ¿sí? De repente ve que tiene más población, ¿qué hace? Se estimula, ¿no? Dice, tengo más clientes, pues ¿qué voy a hacer? Tengo que producir ya no 100, tengo que producir 200 o 300, me estimulé porque voy a recibir más plata, ¿no? Pero aquí en la leucemia dice, no voy a recibir plata, sino estoy estimulado, simplemente voy a generar cualquier cantidad de forma desordenada, diferentes tipos de células. Pero en la mielofibrosis no sucede eso. En la mielofibrosis se suprime. En vez de una estimulación, se suprime la hematopoiesis. Lo que va a suceder es que solamente va a estar tan concentrado en la médula ósea, pero no van a proliferar fácilmente al torrente sanguíneo. Por eso que la médula ósea, la mielofibrosis, cursa también con hiperplasia medular. Hay una supresión de esto, de las fibras de reticulina en este caso. ¿Alguna pregunta, señores? Sí. Una última pregunta. Cuando el profesor Octavio expuso, habíamos comentado que en la policitemia vera existían 3 fases, que era la prepolicitémica, la policitémica franca y la mielofibrosis postpolicitémica. De por sí, la mielofibrosis primaria, ¿cuál sería su característica o diferencia principal de lo que podría ser la mielofibrosis postpolicitémica? La diferencia en la primaria es que ya tiene este desorden de supresión, o sea, el stem cell. Todo depende del stem cell. Tiene una información de supresión en cuanto a proliferación o formación de los elementos hematopoieticos normales. En cambio, la post-policitémica es que ya no es el problema acá, sino que ha sido manejada, estimulada por el tratamiento o por propia de la enfermedad, se ha estimulado. En vez de proliferar, se ha suprimido. Es como, por ejemplo, ustedes han visto los antibióticos, ¿no? El uso excesivo de los antibióticos puede producir leucopenia, plaquetopenia, ¿dice o no dice? El uso excesivo. Algo similar en estos pacientes con este tratamiento puede suprimir la proliferación de la clona hematopoietica. Bien, señores. Aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Sí. Bueno, chicos, quiero mencionar